Jesús de Nazaret existió, fue un personaje real. Tenemos pruebas históricas de su existencia, no es un mito. Hemos hecho un documental demostrándolo, que si no lo habéis visto os invito a hacerlo. Los 4 evangelios se escribieron pocos años después de la muerte de Jesús y nos narran los hechos fundamentales de su vida y sus principales enseñanzas. Tenemos pruebas históricas de que los evangelios se escribieron pocos años después de la muerte de Jesús y de que se han conservado a lo largo de los siglos igual, sin cambios, de tal modo que los evangelios que hoy leemos son exactamente iguales a los que escribieron los evangelistas. Esto también está demostrado. Hicimos otro documental sobre este asunto que podéis ver. En este documental vamos a investigar sobre quién era realmente Jesús. ¿Qué dijo de sí mismo? ¿Quién dijo ser? ¿Hizo algo para demostrarlo? Cristo al descubierto. Las pruebas sobre su identidad verdadera. Primera parte. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? De Jesús de Nazaret se han dicho muchas cosas. Algunos consideran que era un hombre muy bueno, un hombre justo, un maestro, un guía para la humanidad, un inspirador. Otros lo elevan. Dicen, era un hombre santo, un profeta, un enviado de Dios. Algunos en cambio consideran que era una especie de ser de luz, que vino pues a iluminarnos. Hay quien incluso dice que era un extraterrestre, que vino de otros mundos, otros planetas, otras galaxias, para ayudar a la humanidad a tener una mayor iluminación de su conciencia. Lo curioso es que muy poca gente se pregunta, ¿pero qué dijo Jesús de sí mismo? O sea, ¿quién dijo Jesús que era Él? No lo que decimos nosotros, sino lo que Él dijo sobre sí mismo, porque Jesús nos dijo quién era. Nos mostró tener una clara conciencia sobre quién era Él, cuál era su identidad verdadera. Y además lo dijo de muchas y variadas maneras. Vamos a verlo. Capítulo 1. Jesús se presenta como alguien de importancia absoluta para cada ser humano. Jesús usa expresiones donde se da a sí mismo una importancia absoluta para la vida de los seres humanos, poniéndose en un lugar central y absoluto. Veamos algunas. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que no está conmigo está contra mí. Yo soy el camino, y la verdad y la vida. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. En todas estas expresiones, Jesús señala que la relación con Él es esencial para cualquier ser humano, hasta el punto de llegar a pedir a los que le siguen una consagración tan absoluta a su persona que deben estar dispuestos por Él a sufrir cualquier tipo de maldición e incluso hasta a perder la vida. Cuando leemos la parábola del juicio final, vemos las palabras de un hombre que afirma, y lo afirma porque está convencido de ello, que el destino eterno de cada persona humana depende de creer en Él o no. Permanecer en Él es lo mismo que conseguir la vida eterna, y no permanecer en Él es perder la vida eterna. Tan solo el creador de la humanidad podría decir y exigir tales cosas. Por eso los que le escuchaban entendieron que Jesús con estas expresiones se estaba colocando en un nivel divino. No nos extraña pues que los primeros cristianos, de manera natural, tras la muerte de Jesús, se refieren a Él como Señor y Dios. Especialmente usan el título Señor, con un sentido divino. Jesús es Señor porque es Dios, ya que Dios es el Señor de todo y de todos. Capítulo 2. Jesús dice directamente que es Dios. Jesús no solo habló de Él exigiendo una entrega que solo Dios podría exigir.
también dijo directamente, de muchas maneras, que él era personalmente Dios. Por ejemplo, se aplicó el nombre que Dios había revelado a Moisés desde la zarza ardiente, cuando le dijo: Yo soy el que soy. En varios momentos, Jesús se refiere a sí mismo con ese nombre. A sus apóstoles, tras el impresionante milagro de andar sobre las aguas del lago, les dice: Ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Delante de todo el pueblo, declaró: En verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Este pasaje es importantísimo, porque Jesús declara que él es anterior a Abraham. Abraham, el fundador del pueblo judío, unos 1800 años antes del nacimiento de Jesús. Es decir, Jesús dice que está por encima del principal patriarca del pueblo judío y declara que existe desde antes que él. Y lo hace usando el nombre de Dios, Yo Soy. Los judíos que le escucharon entendieron perfectamente que estaba diciendo de sí mismo que era Dios. Y por eso, al considerar que blasfemaba, cogieron piedras para tirárselas. Jesús se pone por encima del templo de Jerusalén, que era el objeto más sagrado para los judíos, lugar de la presencia divina. Él mismo, hablando de sí, afirma: Aquí hay uno que es más que el templo. Declararse estar por encima del templo es declararse Dios, pues solo Dios estaba por encima del templo. Asimismo, también dijo estar por encima del descanso del sábado, una práctica sagrada para los judíos, hasta el punto que, según enseñaban los rabinos judíos, es decir, los maestros de la ley judía, guardar el sábado merecía un respeto igual al del mismo Dios. Pues Jesús dijo que él era Señor del sábado. Jesús dijo que los ángeles son sus servidores. De hecho, dice que son sus ángeles, cosa que solo Dios, creador de los ángeles, puede afirmar. Jesús se colocó, a la hora de dar leyes al pueblo, directamente en el mismo nivel que Dios. En el Antiguo Testamento leemos que cuando Dios empezaba a dar enseñanzas morales sobre el bien y el mal al pueblo, siempre se introducía esa enseñanza con estas palabras: esto dice el Señor. Jesús en algún momento coge alguna de esas leyes y las cambia, y lo hace en su propio nombre. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Cambiar unas palabras que Dios mismo había dado por otras que van a superar esa ley moral es afirmar que Él tiene exactamente la misma autoridad de Dios a la hora de promulgar leyes. Y por si fuera poco, Jesús declaró que Dios Padre y Él compartían la misma naturaleza, es decir, eran iguales. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Nuevamente, al escuchar estas expresiones, los judíos intentaron matarlo, pues decían: Tú, siendo un hombre, te haces Dios. Finalmente, cuando terminaba su vida, cuando el representante oficial de la religión judía, el sumo sacerdote, en la noche del Jueves Santo, después de apresarlo, le preguntó si era el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús contestó afirmativamente. Y la pregunta de si eres el Hijo de Dios significa si eres Dios mismo, pues la expresión Hijo de Dios aquí significa el que comparte plenamente la naturaleza divina. Ante la respuesta de Jesús, consideraron que era una blasfemia hacerse igual a Dios y decidieron que merecía la muerte. Ante lo que Jesús decía de sí mismo al afirmar que era el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo en persona, solamente caben tres posibilidades. Primera, era mentira y lo sabía, o sea, Jesús era un mentiroso, un estafador. Segunda, era mentira y no lo sabía, o sea, Jesús era un loco, un iluminado, una persona que se creía Dios pero no lo era. En la historia humana hemos tenido mucho loco, mucha gente que se cree algo que no es. Tercero, era verdad. Es decir, Jesús realmente era Dios hecho hombre. ¿Hizo algo Jesús para demostrar su afirmación increíble de que él era Dios mismo en persona? Sí. Capítulo 3. Jesús hizo cosas tan solo propias de Dios. Cuando uno lee los evangelios, se da cuenta de que Jesús hace cosas que solo Dios puede hacer. Una de las más llamativas
aunque mucha gente al leer los evangelios no se da cuenta, pero los judíos de aquella época sí se dieron cuenta, es cuando Jesús perdonaba pecados. Por ejemplo, hay un paralítico al que le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. También a una pecadora pública le declara: Han quedado perdonados tus pecados. Estas cosas escandalizaban muchísimo a las personas que lo escuchaban, porque decían: Este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Y es que es verdad, porque el pecado es una ofensa a Dios. Por lo tanto, quien puede perdonar pecados es el ofendido, Dios. Si yo le hago algo a mi amigo Juan y estoy muy preocupado, le he hecho una cosa a Juan y quiero pedirle perdón, y se lo cuento a Miguel, otro amigo, le he hecho a Juan una cosa y estoy arrepentido, de nada me sirve que Miguel me diga: no te preocupes, yo te perdono de lo que has hecho. Bueno, Miguel, muchas gracias, pero es que tú no me tienes que perdonar, me tiene que perdonar Juan, que es a quien le he ofendido. Entonces, el perdón de los pecados es algo propio de Dios, y Jesús perdonaba pecados en nombre propio, como si él fuera Dios. Por eso escandalizó tanto cuando lo hacía, y la gente que le escuchaba decía: no puede ser. Nada más que con esto, Jesús estaba declarando que él era Dios. Pero no solo perdonó pecados como muestra de que él era Dios, hizo dos cosas más que demostraban que realmente era Dios mismo en persona: las profecías y los milagros. Lo que pasa es que estas dos cosas merecen un tratamiento especial en otros capítulos aparte de este. Segunda parte. Hechos que Jesús hizo para demostrar su divinidad. Jesús decía algo increíble, asombroso, que él era Dios, perdonaba pecados. ¿Hizo algo para demostrarlo? ¿Dio alguna prueba de que él era Dios? Sí que lo hizo. Jesús entendía que era muy fuerte presentarse delante de todo el mundo y decir: oye, yo soy Dios. La gente estaba viendo un hombre. ¿Cómo puedes demostrar una afirmación tan increíble? Da alguna señal, da algún signo, alguna prueba de que tú realmente eres Dios. Y Jesús la dio. Principalmente fueron dos: las profecías y los milagros. Capítulo 1. Las profecías de Jesús. Entendemos por profecía la revelación de un hecho futuro. Solo Dios, que es el Señor del tiempo, que conoce el pasado, el presente y el futuro, puede saber lo que va a pasar, incluso lo que los seres que tienen libertad, como nosotros, vamos a hacer con nuestra libertad, los actos que libremente vamos a elegir. Solo Dios conoce el futuro, solo Él. Y por lo tanto solo Dios puede revelar anticipadamente el futuro. Jesús hizo profecías, anunció cosas que iban a pasar, cosas que iba la gente a hacer libremente, y Jesús dijo que iban a ocurrir. Tenemos a lo largo de los evangelios muchas y distintas profecías de Jesús. Vamos a ver algunas. Profetizó la traición de Judas. Profetizó que Pedro le iba a negar 3 veces al cantar el gallo. Profetizó su propia pasión, muerte y resurrección. Profetizó el futuro martirio de sus apóstoles, es decir, que iban a dar su vida por él. Muy en concreto, profetizó el tipo de muerte con la que iba a morir San Pedro, pues le dijo que extendería las manos. Esto hace alusión a la crucifixión, donde se extienden las manos, y realmente Pedro murió crucificado bajo el emperador romano Nerón. Profetizó que el evangelio iba a ser predicado por todo el mundo. Profetizó que los cristianos sufrirían persecuciones a lo largo de la historia. Profetizó que la ciudad de Jerusalén sería asediada y que el templo sería destruido. Estos hechos acaecieron 40 años después, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos arrasaron Jerusalén. En este sentido, Jesús había advertido que esas cosas pasarían pronto, y había dado detalles que después se cumplieron al pie de la letra. Por ejemplo, dijo que la ciudad de Jerusalén sería rodeada con un muro y cercada. Este método de ataque no era muy común que los romanos lo usaran, pero en el caso de Jerusalén sabemos, pues tenemos testimonios históricos de que fue usado. En solo 3 días construyeron un muro fortificado de casi 8 kilómetros rodeando toda la ciudad de Jerusalén. Así pues, Jesús
dijo todo tipo de profecías que se fueron cumpliendo, y él mismo afirmó expresamente que las profecías eran prueba de su divinidad. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que, cuando suceda, creáis que yo soy. También mostró tener conocimiento de las cosas ocultas. Conocía la vida personal de Natanael, los pecados pasados y presentes de la mujer samaritana, las murmuraciones y los juicios interiores que estaban haciendo la gente que no creía en él. Su conocimiento de todo lo que ocurría era tan grande que San Juan llegará a decir: no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Y los mismos apóstoles en otro momento reconocerán: vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello, creemos que has salido de Dios. Capítulo 2. Los milagros de Jesús. ¿Qué es un milagro? Podríamos definirlo como un suceso producido por Dios que puede ser percibido sensiblemente, puede verse, puede escucharse, y que supera y excede las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, que Dios le devolviera instantáneamente la salud a un enfermo de cáncer. Está producido por Dios, es Dios el que actúa, se puede percibir sensiblemente, puede verse que ese cáncer antes estaba y después no está, y supera y excede las leyes de la naturaleza, porque lo que sabemos de la naturaleza nos muestra que este tipo de enfermedades no desaparecen de forma instantánea. La posibilidad de que existan los milagros no ofrece ninguna dificultad para los que creen en Dios. Si Dios existe y ha creado todo el universo, con todas sus leyes físicas, no es impensable que en algunos casos, por razones especiales, Dios mismo con su poder omnipotente pueda cambiar, superar o exceder de forma transitoria y particular una determinada ley física en un determinado caso. Quiero aclarar que solo Dios puede hacer milagros, porque solo Dios, el creador de la naturaleza entera y del universo, puede cambiar, superar las leyes que él mismo ha creado. Cuando un santo hace milagros, por ejemplo, en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que algunos apóstoles, Pedro, Pablo, hacían milagros. No nos equivoquemos, era Dios el que hacía milagros a través de esos apóstoles. De hecho, estos apóstoles rezaban a Dios, pedían a Dios si iban a curar a alguien o hacer alguna cosa milagrosa, le rezaban, para que se viera claro que no era el poder que ellos tenían el que hacía el milagro, sino Dios a través de sus oraciones hacía el milagro. Solo Dios puede hacer milagros. El caso de Jesús es totalmente diferente al de los santos, porque Jesús no solamente hizo muchísimos milagros, o sea, milagros de todo tipo, sino que los hacía en nombre propio. Es decir, Jesús cuando hacía un milagro lo hacía él. Por lo tanto, con los milagros, Jesús estaba demostrando que él era Dios. Lo hacía en nombre propio, con su propio poder y autoridad. Y solo Dios puede hacerlo. Jesús mismo entendió que sus milagros eran una señal para todo el mundo para que comprendieran que él era Dios. Pues él mismo le dijo a la gente: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Como hemos visto antes, Jesús decía cosas muy fuertes, muy impactantes, exigía una entrega absoluta a su persona, decía que era Dios. Es normal que nos diera algún tipo de señal para demostrarnos que lo que estaba diciendo era cierto, y esas señales son los milagros. Si alguien dice que viene en nombre del rey, que trae un mensaje en nombre del rey, le vas a creer si trae algún tipo de distintivo que venga del rey, que sea propio del rey, por ejemplo el sello real. Bueno, pues el sello real divino son los milagros. Los milagros de Jesús fueron muy numerosos. Tenemos curaciones instantáneas de todo tipo de enfermedades y situaciones de precariedad. Ciegos, un ciego de nacimiento, leprosos, personas con fiebre, paralíticos, un hombre que tenía una mano seca, una mujer que estaba encorvada, una mujer que tenía flujo de sangre y se le estaba yendo la vida, un sordomudo, una persona que había perdido una oreja porque se la cortaron con una espada. Resurrecciones. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, a su amigo Lázaro,
Milagros que suponían un dominio pleno sobre los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, convirtió el agua en vino en una boda. Hizo que sepamos como mínimo 2 veces pescas milagrosas, haciendo que con una sola palabra las redes se llenaran de peces. Calmó una tempestad con su sola voz. Multiplicó 5 panes para dar de comer a 5.000 personas. Andó sobre las aguas e hizo que uno de sus apóstoles, Pedro, también pudiera caminar sobre las aguas. Hizo aparecer una moneda en la boca de un pez. Secó una higuera con tan solo una palabra. Es decir, Jesús manejaba los elementos naturales como solo el creador de la naturaleza podría hacerlo. Hay que señalar de manera especial el milagro de la curación de un paralítico al que previamente le había dicho: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquello había escandalizado a los presentes, porque decían que estaba blasfemando, ya que solo Dios puede perdonar pecados. Y es cierto, solo Dios perdona pecados, como antes hemos dicho. Y entonces Jesús, diciéndoles expresamente: para que veáis que tengo autoridad para perdonar, y por lo tanto soy Dios, curó al paralítico con una sola palabra. Es decir, este es un milagro que Jesús hace expresamente para probar de forma directa su divinidad. Le he dicho a este hombre que perdono sus pecados, ¿no os lo creéis? Pues ahora vaya a ver que sí, que soy Dios y perdono pecados. Y le quito su parálisis de forma instantánea con una sola palabra para que veáis que soy Dios y por lo tanto puedo curar al paralítico y perdonar sus pecados. Algunos dicen, bueno, es que algunas curaciones de Jesús eran un poco inducidas, casi por sugestión. Jesús se presentaba como un maestro y la gente enferma pues se emocionaba y se curaba. Bueno, esto es mucho decir, sobre todo con curaciones instantáneas de enfermedades gravísimas e incluso de resurrecciones de muertos. Y además, en muchos milagros, la gente ni sabía que Jesús lo estaba haciendo. Por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino en una boda. Muchos de los invitados no eran ni conscientes que Jesús estaba haciendo ese milagro. ¿Y qué decir cuando los milagros eran sobre las fuerzas de la naturaleza? Calmando tempestades, haciendo pescas milagrosas. También Jesús sugestionaba a los peces para que estos acudieran en masa a las redes de la barca de Pedro. Hay quien dice, bueno, todavía no conocemos todas las leyes de la naturaleza y puede haber causas desconocidas por las cuales ocurren estos hechos que nos resultan llamativos, pero que algún día en el futuro la ciencia nos lo explicará. Es cierto que todavía tenemos alguna ignorancia sobre ciertas cosas de la naturaleza, pero también es cierto que sabemos lo suficiente para saber que una palabra no puede detener una tempestad, resucitar a un muerto o limpiar de forma instantánea a un leproso. Eso sabemos que no ocurre. Capítulo 3. Jesús anuncia su propia resurrección. Finalmente, como prueba final de que verdaderamente Jesús decía la verdad cuando declaraba ser el Hijo de Dios, profetizó el milagro más impresionante y espectacular, su propia resurrección. Primero se lo dijo a sus apóstoles en privado. Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Luego lo prometió delante de todo el pueblo en el templo cuando los judíos precisamente le pidieron alguna señal, alguna prueba para obrar como estaba obrando. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Hablaba del templo de su cuerpo. Con esto vemos que el mismo Jesús entendió su resurrección como un signo, una prueba de la verdad de su misión. Tercera parte. La resurrección de Jesús. Capítulo 1. Datos que ofrecen los evangelios. Según los datos evangélicos, Jesús muere en la cruz un viernes. Es enterrado en un sepulcro excavado en roca, una especie de cueva cerrada con una piedra gigantesca circular. En las imágenes que están apareciendo en pantalla
podéis ver cómo eran este tipo de sepulcros. El domingo por la mañana, de madrugada, resucitó. Ese día comenzó el cristianismo. Tenemos datos históricos de que inmediatamente muchas personas comenzaron a predicar el Evangelio, asegurando que Jesús había resucitado y que lo habían visto. Esto es importante. La predicación del Evangelio no empezó 3, 5, 10 o 30 años después de la muerte de Jesús, sino inmediatamente, apenas unos días después de su resurrección. Quiero aclarar una cosa que tiene confundida a mucha gente. ¿Por qué decimos que Jesús resucitó al tercer día? Porque si murió el viernes y fue enterrado en la tarde-noche del viernes, estuvo todo el sábado en el sepulcro y resucitó en las primeras horas del domingo, es decir, domingo de madrugada, eso no son 3 días. Tenemos un día completo el sábado y después unas pocas horas del viernes y unas poquitas horas del domingo. No nos salen 3 días, nos sale un día y medio. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué decimos que resucitó al tercer día? Incluso algunos dicen, bueno, es que la iglesia nos está engañando. Es mentira, no estuvo 3 días en el sepulcro. ¿Por qué decimos esto? Mirad, los judíos, a la hora de contar un hecho, no medían las horas de un día como las medimos nosotros, que tenemos 24 horas. No, ellos tenían otra medida del tiempo. Y cuando contaban un hecho, bastaba que ese hecho hubiera sucedido en algunas horas de un día para, a la hora de contarlo, contabilizarlo como un día. Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo en el sepulcro? Nosotros diríamos hoy 1 día y medio, porque nosotros vamos por horas. Pero ellos dicen, estuvo la tarde-noche del viernes, el sábado completo y un poquito del domingo, ya son 3 días. Porque para ellos, a la hora de contar un hecho, basta que haya estado un poquito de un día, viernes un poquito, domingo un poquito, ya se contabilizaba como un día. Y por eso decían que Jesús resucitó al tercer día. Es una manera de expresarse de los judíos que nosotros usamos desde ese momento, desde entonces. Por eso hablamos de que Jesús resucitó al tercer día. Me ha pasado con mucha frecuencia que muchas personas todavía me sacan el siguiente texto de Jesús para decirme que no es cierto que estuviera solamente viernes y sábado en el sepulcro, sino que tuvo que estar 3 días completos. El texto es el siguiente. 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Pero vuelvo a insistir, hablar de 3 días, incluso aunque se diga 3 días y 3 noches, es una forma de hablar judía para aludir a 3 días, sean completos o incompletos. En la Biblia tenemos algún ejemplo. La reina Esther pidió a los judíos: no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos. Pero eso no impidió que el día tercero por la mañana ya se vistió, se adornó, dio por terminado el ayuno y se presentó en el banquete real. Ciertamente, la resurrección de Jesús es un hecho sobrenatural. Nadie estuvo dentro del sepulcro cuando sucedió, cuando el cuerpo de Jesús se llenó de vida, se llenó de gloria divina, porque no solamente volvía a la vida, sino que era ya su comienzo de entrar en el cielo en cuanto a su humanidad. Nadie estaba allí, nadie fue testigo presencial, no había nadie dentro del sepulcro. ¿Por qué decimos entonces que este hecho sobrenatural, que nadie ha visto, es una prueba de la divinidad de Jesús? Porque aunque nadie lo ha visto, pero ha sucedido en la historia, ha sucedido en un lugar concreto, en una fecha concreta, o sucedió en Jerusalén, en el siglo I, y ha dejado huellas en la historia, huellas que se pueden estudiar, huellas que se pueden verificar. Ha dejado signos en la historia por los cuales, aunque no hemos visto la resurrección, pero podemos llegar a la certeza de que ha sucedido, porque tenemos signos, huellas, pruebas que han quedado aquí en nuestro mundo, en la historia, de que Jesús resucitó, y por lo tanto demuestran que realmente Él era el Hijo de Dios. Es lo que enseña la Iglesia Católica cuando califica este hecho como un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas evidencias históricas de la resurrección de Jesús? Según la Iglesia son 2. La señal del sepulcro vacío y la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. Ambas evidencias hacen de la resurrección de Jesús acontecimiento histórico demostrable.
Capítulo 2. El sepulcro vacío. Hace 2000 años torturaron, crucificaron, sepultaron y sellaron el cadáver de un hombre llamado Jesús que decía ser el Hijo de Dios, en un sepulcro excavado en roca. Precisamente ese hombre había profetizado que lo iban a matar y que iba a resucitar al tercer día. Pusieron una guardia vigilando la entrada del sepulcro. Y sin embargo, a pesar de todo esto, al tercer día, el domingo, inexplicablemente el sepulcro apareció vacío. No había ningún tipo de agujero excavado en la roca para llegar al interior del sepulcro. No se había forzado la entrada. Los guardias no vieron nada. Simplemente el sepulcro quedó vacío. Y así sigue hasta el día de hoy. Pues ese sepulcro está en Jerusalén. Puede visitarse. El cuerpo que estaba dentro desapareció. Se volatizó. Es importante constatar que toda Jerusalén fue consciente inmediatamente de que el sepulcro estaba vacío. Es decir, Jesús fue públicamente crucificado en la ciudad de Jerusalén, muerto y sepultado. Todos sabían dónde estaba su sepulcro. Y a los pocos días de su muerte, en esa misma ciudad, públicamente unas personas empiezan a proclamar que Jesús ha resucitado y que ha sido visto por numerosos testigos. Si el cuerpo estuviera esas semanas, meses todavía en el sepulcro, hubiera sido imposible que el cristianismo se difundiera en Jerusalén, porque las autoridades romanas o judías solo tendrían que haber ido al sepulcro, examinar el cadáver y exponerlo públicamente. Mirad el que dicen que ha resucitado, pero si está aquí. Pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque el sepulcro desde el tercer día estaba vacío. Capítulo 3. Las apariciones de Jesús resucitado. El mismo domingo que el sepulcro aparece vacío, un grupo de personas empiezan a decir que se les ha aparecido Jesús resucitado, dándoles pruebas de que está vivo, mostrándoles su cuerpo y permitiendo incluso que lo toquen. Primero lo vieron unas mujeres, luego aquellos que Jesús mismo había llamado los 12 apóstoles. Más tarde, algunos de esos apóstoles, pero en apariciones privadas. Incluso en una ocasión, cuenta San Pablo que se apareció a más de 500 personas a la vez. Esto nos lo dice en su primera carta a los Corintios, que se escribió en la década de los años 50, es decir, unos 20 años después de la muerte de Jesús. En esa carta encontramos un pequeño credo cristiano que el mismo San Pablo dice que él ha recibido, es decir, era un credo, una fórmula de fe que los primeros cristianos usaban como resumen de sus principales creencias. Según los expertos, esta fórmula que San Pablo pone en su carta a los Corintios seguramente se compuso en la década de los años 30, es decir, al poco tiempo de morir y resucitar Jesús. Dice así: Os transmití, en primer lugar, lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Se están mencionando nombres concretos de personas, grupos de personas que han visto a Jesús. Incluso San Pablo, cuando habla de los 500, dice que algunos de ellos todavía están vivos. O sea, prácticamente le está diciendo a los corintios, a los lectores de la carta: oye, podéis ir a comprobarlo, buscad a estas personas, hablad con ellas, os van a decir que han visto a Jesús resucitado. Por eso, el testimonio histórico de esas personas que vieron a Jesús resucitado y el sepulcro vacío son los dos datos históricos que nos demuestran que Jesús ha resucitado. Y si Jesús ha resucitado, es que era cierto lo que decía, que Él era Dios, y por lo tanto podemos creer en su palabra, podemos creer todo lo que nos ha dicho aunque no lo veamos, porque precisamente la prueba definitiva que Jesús había dicho que iba a dar para que creyéramos totalmente en Él era su propia resurrección, y por eso ha querido que queden como unas pruebas históricas de que eso ha sucedido.
el sepulcro vacío y el testimonio histórico de aquellos que lo vieron resucitado y nos lo han contado. Capítulo 4. Algunos intentos de negar la resurrección de Jesús. Muchas personas que no quieren creer en Dios son conscientes de que admitir la resurrección de Jesús es admitir que Jesús realmente era Dios y por lo tanto que podemos creer en su palabra. Y claro, como hay constancia histórica tanto del sepulcro vacío, o sea, hay un sepulcro que quedó vacío, el sepulcro de Jesús quedó vacío, ahí no se encontró el cuerpo. Y también hay constancia histórica de unas personas que dicen que lo han visto resucitado. Claro, no pueden negar esas constancias históricas. ¿Qué hacen? Intentan explicar tanto el sepulcro vacío como las apariciones de Jesús resucitado de tal manera que en el fondo se niega la resurrección. Ha habido muchas maneras de intentar en ese sentido negar la resurrección de Jesús. Yo creo que todos los intentos se pueden resumir en tres teorías. Teoría de la no muerte de Jesús. Algunas personas han llegado a proponer lo siguiente: Jesús no murió. O sea, realmente no estaba muerto. Cuando estaba en la cruz sufrió un estado de shock muy fuerte, un estado como cataléptico en el cual sus funciones vitales se apagaron, se adormecieron, o sea, entró en un estado como que no había muerto. Se conoce que hay estados, esto es real, estados catalépticos, donde una persona parece que ha muerto pero no ha muerto. Entonces eso le pasó a Jesús. Lo bajaron de la cruz, se confundieron, los romanos, los que lo enterraron, pensaban que había muerto, pero no estaba muerto. Claro, ya una vez que cerraron el sepulcro, el sábado, que estuvo todo el día en el sepulcro, el frescor del sepulcro, los aromas que habían traído para el entierro, reanimaron ese cadáver de Jesús porque no estaba muerto. Y claro, pues después se presentó a los apóstoles y confundieron eso con una resurrección. El maestro ha resucitado. No, nunca murió. Esta teoría es absurda, pero hay mucha gente que la sigue. Pero es absurda. Se han escrito libros, incluso gente de ciencia, que ha defendido esto. ¿Por qué es absurdo? Vamos a ver. Jesús padeció, la pasión fue terrible. O sea, fue flagelado. Golpearon su cuerpo con látigo hasta dejarlo hecho una pura llaga. Le clavaron una corona de espinas. Le clavaron unos clavos en las manos, en los pies, una lanzada en el corazón. O sea, le hicieron de todo. Los romanos, que eran expertos en ejecuciones, querían asegurarse de que iba a morir. Los judíos, que eran sus enemigos, querían asegurarse de que estaba muerto. Sus amigos, los que estaban allí, los que le enterraron, lo amaban. Querían que viviera. Y todas esas personas se confundieron. O sea, los romanos, que eran expertos en matar a gente, se confundieron. Pensaron que había muerto y no había muerto. Los judíos, que querían que Jesús muriera, también se confundieron. Sus amigos, que querían salvarlo, también se confundieron. O sea, todos se confundieron. Todos menos personas que no estuvieron allí. Y que a los siglos, sin estar allí, dicen, no, es que no estaba muerto. Todo el que estaba allí se confundió, pero no estaba muerto. Porque a ti te conviene que no estuviera muerto, porque quieres negar la resurrección. O sea, todos los que estaban allí se han confundido. Amigos, enemigos. Y tú, que no estuviste allí, tú resulta que no te has confundido. Tú sabes la verdad, tú sabes que Jesús no había muerto. Es absurdo. Pero mira, vale, te lo compro. Vamos a suponer que sí. Que Jesús, no sabemos cómo, pero resulta que no había muerto. Que todos se confundieron. Los romanos, los judíos, todos los expertos en matar a personas, en ejecutar personas, se confundieron. Y lo enterraron pensando que estaba muerto y no estaba muerto. Venga, te lo voy a comprar. Es que no tiene sentido tampoco. Porque me está diciendo que Jesús se reanima. Y un hombre que estaba totalmente destrozado físicamente, lleno de heridas, destrozado, se levanta del sepulcro. Corre la piedra del sepulcro, que eran piedras pesadísimas, que hacía falta varios hombres para correrlas. Las corre él solo, en el estado en el que estaba. Sale del sepulcro, esquivando a los guardias, sin dejar rastro de sangre, porque allí no había rastro de sangre. Llega a la ciudad sin que nadie le vea, sin dejar rastro de sangre. Se presenta a los apóstoles en un estado terrible y les convence de que eso es una resurrección, de que ha resucitado cuando estaría para llevarlo al hospital. Es que pensar esto es una locura. Es un milagro casi mayor que creer que Jesús resucitó. Teoría del robo del cadáver.
Según esta teoría, los apóstoles o algunos de ellos robaron el cuerpo de Jesús. Seguramente el sábado santo, la noche del sábado santo. Robaron el cuerpo, después dijeron que había resucitado, era mentira. Y bueno, pues mucha gente les creyó, porque Jesús tenía una fama tan grande de ser alguien tan especial, pues que la gente creyó lo que los apóstoles decían, que había resucitado. Pero no había resucitado, era un robo. Por eso el sepulcro estaba vacío, por eso hay constancia histórica de que el sepulcro estaba vacío. Pues claro, realmente estaba vacío, pero porque los apóstoles robaron el cuerpo. Esta es la teoría más antigua de todas. Los evangelios nos dicen que las autoridades romanas y los judíos, para justificar el hecho de que el sepulcro estaba vacío, porque es que era un hecho que estaba vacío, pues justamente dijeron eso, que los apóstoles habían robado el cuerpo. Así lo relata el evangelista San Mateo. Los judíos dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Es muy importante resaltar que los judíos dijeron inmediatamente que los apóstoles habían robado el cuerpo. Es decir, nunca dijeron que el cuerpo estaba en el sepulcro. O sea, había una constancia por parte de los mismos judíos de que el domingo ese sepulcro estaba vacío. Esta teoría del robo del cadáver es absurda. Porque, ¿cómo iban a robar los apóstoles el cadáver? Se habían quedado anímicamente destrozados después de la muerte de Jesús. ¿Cómo iban a planear semejante cosa? Y en el supuesto de que lo planearan, ¿cómo lo hicieron? Había una guardia en el sepulcro, a la entrada del sepulcro, guardando el sepulcro. ¿Cómo la burlaron? ¿Cómo burlaron la guardia? Los judíos dijeron que se quedó dormida la guardia y aprovecharon. Pero esto es muy improbable, porque los guardias de aquella época de los romanos castigaban muy severamente, incluso con pena de muerte, a aquellos soldados que no cumplían las órdenes. Era impensable que un soldado no cumpliera unas órdenes que además eran solamente 3 días lo que tenían que estar vigilando ese sepulcro. ¿Cómo se iban a quedar dormidos? Pero incluso se quedaron dormidos. ¿Y cómo hicieron los apóstoles para entrar en un sepulcro que había que correr una piedra sin hacer ruido? Bueno, es que hicieron un agujero por detrás. No había ningún agujero en el sepulcro. Hicieron un agujero, lo taparon, o sea, sin hacer ruido. O sea, son cosas totalmente absurdas. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo realmente pudieron robar ese cadáver? Algunos dicen, es que no había guardia. Es que lo de la guardia se lo ha inventado el evangelista Mateo, porque es el único evangelista que nos dice que había una guardia. Los otros evangelios, Marcos, Lucas y Juan, no nos hablan de ninguna guardia. Por eso los apóstoles pudieron robar el cuerpo, porque no había ninguna guardia. Es cierto que solo el evangelista Mateo habla de que existiera una guardia. Los otros 3 no nos hablan de esa guardia, pero no la niegan. No nos ponen ningún dato que sea contradictorio con el hecho de que exista una guardia. Por lo tanto, el que solo un evangelista hable de ella no es razón suficiente para dudar de su verdad. De hecho, fijémonos en lo que ocurrió. Los cristianos empezaron a proclamar: Jesús ha resucitado, a lo que los judíos respondieron: sus discípulos robaron el cuerpo, a lo que los cristianos dijeron: no, porque los guardias hubieran impedido el robo, a lo que los judíos argumentaron: los guardias se quedaron dormidos, y los cristianos: los guardias han sido sobornados para que dijeran que se quedaron dormidos. Esta argumentación, como veis, da por hecho que hubo guardias. Si no hubiera habido guardias, la secuencia hubiera sido así. Los cristianos empezaron a proclamar: Jesús ha resucitado, a lo que los judíos respondieron: sus discípulos robaron el cuerpo, a lo que los cristianos dijeron: no, porque los guardias hubieran impedido el robo, a lo que los judíos hubieran contestado: ¿qué guardia? ¡Están locos! No había ninguna guardia. Pero la historia no nos ha dado esta versión. O sea, los judíos no respondieron eso. Cuando los cristianos dijeron que la guardia habría impedido el robo, los judíos dijeron que la guardia estaba dormida. Dieron por hecho que había una guardia, y eso es porque había una guardia. Pero mira, te la voy a comprar, como antes. Te compro la teoría. Tú dices que los apóstoles robaron el cuerpo. No sé cómo. ¿Cómo lo hicieron para burlar a la guardia, para no hacer ruido? No lo sabemos. Bueno, mira, vale, lo robaron. Te doy la razón. Aún así, es todavía más absurdo.
Porque si los apóstoles robaron el cuerpo y después inventaron la historia de que Jesús había resucitado, lo hicieron muy mal y de una manera que es imposible de creer. Y esto por 3 razones fundamentales. Primera, si fuera un relato inventado, jamás habrían dicho que las mujeres fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. Porque los evangelios nos cuentan que las mujeres fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. Ellas dieron testimonio. Pero es que en la sociedad judía del siglo I, el testimonio de una mujer no tenía validez jurídica ninguna. De hecho, no se podían presentar como testigos legales en un tribunal judío. Su testimonio simplemente se consideraba nulo. Y me estáis diciendo que para convencer a los habitantes de Israel, que son judíos, de que Jesús ha resucitado, no se le ocurre otra cosa a los apóstoles que inventarse a las mujeres como primeros testigos. Si los apóstoles, los primeros cristianos, hubieran querido inventar un relato para demostrar que Jesús estaba vivo y había resucitado, jamás hubieran sido tan torpes de poner a las mujeres como las primeras testigos. Porque es que los judíos hubieran dicho, estáis locos, pero si el testimonio de una mujer no vale nada. Si los evangelios nos narran que Jesús se presentó primero a unas mujeres, eso solo puede significar una cosa. Los evangelistas estaban siendo fieles a los hechos tal y como habían ocurrido. Y los hechos ocurridos fueron que las mujeres encontraron antes que los demás la tumba vacía y que a ellas se les presentó Jesús resucitado antes incluso que a los apóstoles. Y los evangelistas no quisieron esconder este dato, aunque fuera incomprensible para la gente de aquella época, porque como había ocurrido así realmente, se sentían obligados a contar los hechos tal y como Jesús había decidido que ocurrieran. Segunda, ¿para qué meter a tanta gente en la mentira? ¿Para qué involucrar a tantas personas? Para que una mentira perdure y más o menos se mantenga en el tiempo, cuanta menos gente mejor. Pero a los apóstoles no se le ocurre otra idea más estupenda que meter a un montón de mujeres, incluso a más de 500 personas en todo el asunto, en toda esta mentira. Pero hombre, ¿y si alguien se echaba para atrás y tiraba de la manta? ¿Pero por qué arriesgarse tanto con tanta gente que en cualquier momento alguno podría decir, bueno mira, esto es una mentira y lo voy a decir? Además, ¿cuánto dinero tuvieron que darle? ¿Y por cuánto tiempo a aquellas personas para mantener esa mentira? Porque los apóstoles sabemos que no tenían muchos bienes materiales, de hecho tenían poquísimo, eran más bien pobres. Tercera y definitiva, ¿para qué mintieron? ¿Por qué dijeron los apóstoles que Jesús había resucitado? Normalmente cuando decimos una mentira lo hacemos para tener algún tipo de beneficio o evitar algo desagradable. Pero decir que Jesús había resucitado a los apóstoles no les trajo ningún beneficio. No sé si conocéis la vida de los apóstoles. No vivieron llenos de riqueza, dinero, honor, fama. Todo lo contrario. Por decir que Jesús había resucitado, les vinieron toda clase de dificultades. Fueron perseguidos, calumniados, tratados como locos. De hecho, todos, menos San Juan, todos murieron de formas horribles por predicar precisamente que Jesús había resucitado. Andrés, Felipe y Pedro fueron crucificados. Pedro concretamente crucificado boca abajo. A Santiago el mayor lo decapitaron. A Santiago el menor lo apedrearon hasta morir. A Bartolomé le arrancaron la piel a tiras, lo desollaron. A Tomás lo atravesaron con una flecha. Todos estos hombres se ponen de acuerdo para mantener una mentira que solo le estaba trayendo sufrimiento, dolor y hasta una muerte terrible. Teoría de la alucinación. Según esta teoría, los apóstoles tuvieron una alucinación, es decir, tenían tantas ganas de ver a su maestro, de que Jesús no muriera, su causa siguiera viva. ¿Cómo podía el maestro morir? Él había anunciado que iba a resucitar, entonces estaban como sugestionados. Entonces ese amor, devoción que tenían hacia la figura de Jesús, llegado el domingo, les hizo creer, tener una alucinación seguramente colectiva, de que realmente estaba resucitado. O sea, creyeron que lo estaban viendo, pero una alucinación, no era real, era un tema de su mente. Por eso dieron su vida por él, por eso sufrieron por él, porque ellos estaban realmente convencidos de que Jesús había resucitado, pero no era cierto, era una alucinación. Esta teoría para mucha gente es muy fuerte, dice, bueno, claro, es verdad, es que por eso los apóstoles estaban tan convencidos, porque es que ellos realmente pensaban que había resucitado, pero no es nada fuerte, de hecho es absurda. Es absurda cuando uno empieza a investigar con gente experta en temas mentales
todo ese tema de las alucinaciones. Porque para que haya una alucinación, una sugestión, para que una persona vea lo que no existe nada más que en su mente y no es real, tienen que darse una serie de condicionamientos que los evangelios nos dicen que no tenían los apóstoles. Habían quedado totalmente destruidos anímicamente por la muerte de Jesús. No estaban con esa esperanza. No lo dicen los evangelios que estuvieran esperando la resurrección, no la esperaban. Estaban machacados. Además, esas apariciones las tienen ellos varias veces, después unas mujeres también, más de 500 personas en otro momento. Es decir, una alucinación. No participa tanta gente en distintos momentos, en distintos lugares, en distintos tiempos. Es muy difícil. De hecho, los expertos en estos temas dicen, no, es imposible que tal y como aparecen los evangelios narrados, eso fuera una alucinación colectiva, porque no son así. Es una cosa muy puntual, de una persona, de un momento, y esto estamos hablando de muchos días, distintos lugares, distintas personas. Es decir, no funciona así, son demasiadas personas, según esta teoría, las que tienen que tener esa alucinación para que esto sea verdad, y esto no ocurre, o sea, es absurda. Pero mira, voy a hacer como antes, te lo compro, tuvieron una alucinación. Los apóstoles, en su amor a Jesús, pensaron que está vivo, creyeron verlo y está vivo, ha resucitado. Y claro, se lanzaron con fervor a predicar la resurrección de Jesús porque pensaban que era real. Te lo voy a comprar. Pues es absurdo pensar esto también. Porque si eso es cierto, y fue toda una alucinación, el cuerpo de Jesús seguiría en el sepulcro. Porque las alucinaciones no cambian eso. Si un apóstol pensó que veía a Jesús, pues eso está en su mente. El cuerpo real de Jesús, el cadáver, estaba en el sepulcro. Ellos empezaron a predicar inmediatamente, después, a los pocos días de la muerte de Jesús, que Jesús había resucitado. Entonces los romanos, los judíos, que se opusieron a esa predicación, lo hubieran tenido muy fácil. Hubieran dicho, ¿qué decís? ¿Que Jesús ha resucitado? Venga, irían al sepulcro, lo abrirían y delante de todo el mundo sacarían el cadáver de Jesús. O sea, mirad, el que dicen que ha resucitado. Pero no pudieron hacerlo. Nunca pudieron sacar el cadáver de Jesús, porque el sepulcro realmente estaba vacío desde el tercer día. Capítulo 5. Relatos contradictorios. Finalmente, quiero comentar una dificultad que ponen muchas personas a los relatos de los evangelios donde se cuenta la resurrección de Jesús. Dicen que están llenos de contradicciones, que los evangelistas no se ponen de acuerdo, que narran cosas distintas. Por ejemplo, un evangelista dice que en el sepulcro de Jesús había un ángel. Otro dice en cambio que había dos. El evangelista San Juan dice que al sepulcro fue María Magdalena ella sola. Y otros evangelistas dicen que fueron un grupo de mujeres. Entonces mucha gente dice, bueno, estos relatos son mentiras, porque están llenos de contradicciones, o sea, es que no dicen lo mismo, esto claramente es mentira. ¿Qué responder a esto? Pues primero, el que haya algunas contradicciones que no quitan lo esencial de lo que se está narrando, no hay ningún problema. Cuando uno habla con policías, con investigadores, con gente experta en investigar algún tipo de crimen o de asunto, donde hace falta oír las versiones de distintos testigos, se sabe que normalmente los testigos suelen diferir en algunos detalles, y eso se toma como un signo bueno. Cuando tú investigas a unos testigos, 20, 30 testigos, 10 testigos, todos dicen exactamente lo mismo con las mismas palabras, los policías dicen, cuidado, esto suena a un relato que se ha estudiado y que me lo ha aprendido, a una cosa preparada. El que haya pequeñas diferencias, no en cosas esenciales, sino pequeñas diferencias, suele ser buena señal. Y los evangelistas en lo esencial dicen lo mismo. Hay unas pequeñas diferencias. Pero, segundo, esas pequeñas diferencias, cuando uno investiga los textos en profundidad y coge las palabras griegas, porque los evangelios están escritos en griego, y va mirando el significado profundo, se da cuenta de que esas diferencias no son tantas diferencias. Y se pueden explicar muy bien, se pueden complementar. Por ejemplo, si es cierto, un evangelista dice que en el sepulcro había un ángel, otro dice que había dos ángeles, pero es que sabemos que hay varias apariciones en el sepulcro donde estaba Jesús de ángeles. Pues es posible que en una apareciera un ángel y en otra aparecieran dos. Y cada evangelista está reafirmando la que en ese momento le interesa contar. San Juan dice que fue María Magdalena sola al sepulcro. Los otros evangelistas dicen que iban otras mujeres. Pero ¿realmente San Juan dice que iba sola?
San Juan nos quiere remarcar la importancia de María Magdalena, pero nos da una pista de que no iba sola, porque cuando llega al sepulcro y ve que está vacío, y va a contarle a los apóstoles que el sepulcro está vacío, fijaos lo que les dice. Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. No sabemos, habla en plural, luego no iba sola. Y así ocurre con todo el resto de contradicciones que supuestamente encontramos en los relatos de la resurrección. Conclusión. En definitiva, Jesús dijo que Él era Dios. Exigió una entrega total y absoluta a su persona. Pero no solo dijo que era Dios, lo demostró. Lo demostró, decía cosas que eran increíbles que solo Dios puede decir, perdonar pecados. Pero es que hizo profecías que solo Dios puede saber. Y sobre todo hizo milagros que solo Dios puede hacer. Y el gran y último milagro era profetizar su propia muerte y resurrección y resucitar por su propio poder. Y así lo hizo, y además dejó en la historia algunas huellas, algunos signos históricos, un sepulcro vacío, unas personas que han visto a ese resucitado, pues para que tuviéramos la certeza de que realmente Él ha resucitado y por lo tanto todo lo que dijo, pues si se ha cumplido esa profecía y esa señal última que Él iba a dar, todo lo que dijo era cierto. Él es el Hijo de Dios, podemos creer en su palabra, podemos creer en su evangelio, podemos fiarnos de Jesús, te puedes entregar totalmente a Cristo, puedes creer en Él, te ha demostrado, te ha dado pruebas de que es alguien de confianza, de que realmente era quien decía ser. El Hijo de Dios hecho hombre que ha venido a salvarnos, a morir por nosotros, a liberarnos del pecado, a darnos vida eterna. Hay todavía una prueba más que está fuera de los evangelios sobre la muerte y resurrección de Jesús, y es lo que llamamos la sábana santa, un objeto que se ha podido estudiar, analizar y se han descubierto cosas increíbles. Es tanto lo que hay que decir que he hecho un documental específico sobre el tema que te invito a que lo veas, porque te va a gustar muchísimo y es como un complemento perfecto de todo lo que hemos visto. Espero de corazón que este documental te ayude, te dé que pensar, te acerque mucho más a la figura de Jesús. Sobre todo, ojalá que abras tu corazón a Jesús para que entre en tu vida. Lo mejor que le puede pasar a una persona, conocer a Jesús, entrar en contacto con Él, creer en Él, creer en su amor y conocer su amor. Que Dios y la Virgen te bendigan.